Es una situación muy concurrente, más acá inclusive en nuestra ciudad, en donde hay grandes empresas. Y uno, por lo general, cuando vienen a la consulta, la pregunta es, en realidad ni siquiera es pregunta y se vienen a noticiar cuando vienen al asesoramiento, ¿no? Muchas veces uno cree que uno se casa con alguien que ya trae una empresa familiar, por ejemplo, y entonces cree que al momento del divorcio esa empresa le corresponde al 100% a la persona que ya venía trayendo unas generaciones de empresa familiar y viene y se casa con uno, ¿no? La realidad es que el Código Civil, Susana, dice que los frutos de esa empresa corresponden a la masa ganancial. Por lo tanto, la empresa, quizás lo fundacional, los artículos, los productos que ya con los que se inició el matrimonio, sí son bienes propios. La empresa en sí es un bien propio, pero el producto, digamos, los frutos de ese trabajo que se hizo en esa empresa, lo que le corresponde a la parte del esposo o de la esposa, eso se debe dividir en dos para el divorcio. Es decir, que esto es algo muy importante a tener en cuenta porque la mayoría de las veces uno cuando se divorcia dice, no, esto es un bien propio porque cuando nos casamos ya lo tenía. Pero la pregunta es, ¿eso creció todavía más después de cuando ustedes se casaron? Porque lo que dice el código es que se presume, digamos, la ganancialidad porque justamente esa parte del esposo o de la esposa creció, invirtió, trabajo o dinero ganancial para poder invertir en lo propio. Entonces, no todos, si bien los bienes vienen al matrimonio con un origen de propio o no, es importante cuando uno va al asesoramiento, Susana, contar un poco más de dónde viene, cuándo se casaron, si se invirtió plata del matrimonio para hacer crecer un negocio propio. Todas esas preguntas sirven para darnos cuenta nosotros cuando hacemos el divorcio. Cuando hay una empresa familiar es muy importante la interdisciplina, le decimos nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, la ayuda de otros profesionales contables. Muchas veces en las empresas familiares hay protocolos de la manera en la que van a funcionar. Cuando hay acciones societarias, no es lo mismo casarse con alguien que es el único heredero, por ejemplo, de la línea de generaciones en la empresa, que cuando hay varios, cómo se han dividido esas partes. Y muchas veces también lo que nos sucede es que quizás uno solo es el que es el titular de los herederos, es uno solo el titular y los otros están bajo relación de dependencia, por ejemplo. ¿Qué sucede si yo estoy casada, pero figuro como empleada en esa misma empresa, pero en realidad es mi marido? Esa es una incompatibilidad que menciona el Código Civil, por ejemplo. Entonces, bueno, es importante, primero, Susana, diría que si te vas a casar y tenemos una empresa familiar, dejar en claro desde el inicio, porque eso también suma sanidad, digamos, a la relación en sí, familiar y ni hablar conyugal. Pero en el divorcio, en un posible divorcio a futuro, recordemos que siempre esto es una expectativa, digamos, los bienes mientras estamos casados no son 50 y 50, son 50 y 50 cuando uno se divorcia. Pero en el momento del divorcio, bueno, ahí sí esto nos sirve un montón, tener por escrito que yo use bienes propios, por ejemplo, para hacer crecer un negocio ganancial o al revés, usé bienes gananciales para hacer crecer un negocio propio.